Listo, que es un poquito más visual. ¿Listo? ¿Ya todos estamos en la página 63? Sí, señora. Sí, señora. Listo, vamos a irnos entonces a Paint. Voy a dejarles de compartir un momentico. Me voy a ir por acá, voy a compartirles pantalla por aquí en Paint. Y listo. Entonces, recuerden ustedes, antes de que se me olvide, que tenemos que hacer un ensayo al final del semestre sobre ustedes que aprendieron en matemáticas. ¿Listo? Es un ensayo de una paginita, va a estar redactado en computador y me lo van a enviar a mi correo electrónico que ya en algún punto se los daré. ¿Listo? Para que tengamos eso en cuenta. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos estos que aparecen aquí arribita. Estos que tenemos ahí en el punto número 1 se llaman polinomios aritméticos. ¿Por qué aritméticos? Porque no tienen letras como los que tienen del número 3 para adelante. Entonces, los polinomios aritméticos van a ser operaciones matemáticas largas, van a estar divididas en paréntesis y van a tener distintas operaciones conjuntas entre ellas. Entonces, arranquemos la clase de hoy con un repasito de lo que me imagino fue para ustedes el ciclo anterior o el año escolar anterior. Y vamos a ver algo que se llama orden de las operaciones. Las operaciones tienen un orden específico. Listo, al mismo nivel se va a encontrar la multiplicación, que la vamos a encontrar aquí como un asterisquito, esta va a ser la multiplicación, y división, que tenemos dos opciones. O la vamos a encontrar en forma de barra, slash, o la vamos a encontrar como dos puntos. Ambas implican división. Listo, los órdenes de las operaciones. Entonces, en la jerarquía de primeritas, vamos a tener multiplicación o división, multiplicación o división, y en la segunda, al mismo nivel, vamos a tener suma y resta. Es decir, primero se ejecutan multiplicaciones y divisiones, y después sí, sumas y restas. Ese es el orden de las operaciones. Pero las operaciones tienen otro orden en particular. Entonces vamos a ver que las operaciones nos van a aparecer distintas formas y clases de paréntesis. Antes de hacer cualquier tipo de operación, entonces vamos a tener que prevalecen los paréntesis. El primer paréntesis que se va a mirar siempre van a ser de los paréntesis más chiquitos a los paréntesis más grandes, es decir, de adentro hacia afuera. Y vamos a tener que los más pequeñitos que podemos tener son paréntesis redondos, que son estos que aparecen acá. Los que le siguen van a ser los paréntesis cuadrados, que esos son una jerarquía siguiente a los paréntesis redondos. Y por último vamos a tener las llaves. Listo, paréntesis redondos, cuadrados y llaves. Cada uno es más chiquitico que el otro, estos son los más importantes y van de ahí hacia adentro. Vamos a arrancar solucionando del más pequeño a el más grande. Listo, ya que tenemos claridad en el orden de las operaciones, entonces vamos a solucionar el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería la respuesta del primer paréntesis? 8, profe. 8, listo, ¿por qué 8? 1 más 3 más 4 nos da 8. Eso, perfecto, listo. Entonces, en el primer paréntesis tenemos suma, solita suma. Entonces, 3 más 1 más 4 nos daría 8. No voy a quitar todavía el paréntesis, pero cuando ya nos queda un solo término, lo general es quitarlo. No lo voy a quitar como para que tengamos, nos acordemos de cuál era el anterior. En el siguiente, ¿qué operación haríamos primero? La suma. La suma. En el siguiente paréntesis, ¿la suma, seguros? La multiplicación. Eso, si ven aquí en el orden de las operaciones que de primeras está multiplicación y división. Entonces, primero multiplicamos y después sumamos, porque el orden sí cambia. Revisémoslo por aquí. Si nosotros, por ejemplo, hacemos 7 más 2 por 3, por ejemplo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que vamos a hacer una equivocación matemática a propósito, simplemente para revisarla. 7 más 2, ¿cuánto nos daría? 9. 9. 9 por 3. 27. 27. Y ahora hagámoslo como es matemáticamente acorde.
Primero la multiplicación. 3 por 2, 6, más 7, 13. 13. Distinto a 27, ¿cierto? Entonces la diferencia es grande. Primero multiplicaciones y luego sumas y restas. Entonces esto nos daría 13. Listo. ¿Cuánto nos daría 8 menos 13? Menos 5. Listo. ¿Por qué menos 5? ¿Quién me cuenta? Porque 5. 5. al restarle un número negativo, y si es mayor, pues sigue siendo negativo. Muy bien. Listo. Veamos, para no generar confusiones, ay, bien, vean, nótese restos de mi clase anterior. Veamos eso mismo que acabas de decir de forma un poquito más técnica. Está muy bien, ese es el concepto adecuado. Entonces, esto es negativo, ¿no? Tengamos presente que esto es negativo. Cuando nosotros estamos hablando de polinomios aritméticos como los que tenemos antes de este, entonces vamos a hablar de algo que se llaman operaciones con signo. Las operaciones con signo no van a ser otra cosa más que, pues van a involucrar los signos. Los signos que podemos tener solamente son positivo o Negativo. negativo. No tenemos más opciones. Los que acompañan a la suma, resta, multiplicación y división son el símbolo de la operación, pero los signos solamente son positivo y negativo. Vamos a decir que nosotros cuando vamos a sumar todo aquello que tenga el mismo signo. Independiente de si ambos son negativos o si ambos son positivos. Y va a conservar el mismo signo. Si ambos números son positivos, la cantidad será positiva. Si ambos números son negativos, la cantidad será negativa. Profe, ¿y si hay un negativo y un positivo? Para allá vamos. Cuando tenemos un número positivo y un negativo, simplemente vamos a restar. Cuando el signo es diferente, vamos a hacer la resta. ¿Listo? Resta. ¿Qué va a pasar con la resta? Que se va a llevar siempre el signo del número más grande. El número mayor siempre va a heredar el signo. ¿Listo? Veamos un par de ejemplitos con eso. Si nosotros, por ejemplo, tenemos menos 7 menos 4, ¿cuánto nos daría esa operación? Menos 11. Listo. Ahora ya encontré la diferencia por allá. Listo. ¿Tienen el mismo signo o el signo es distinto? El mismo. Mismo. Ambos son negativos, ¿no? Recordemos que el signo siempre va a aparecer antes del número. Entonces, si no tiene, vamos a asumir que es positivo. Como aquí el 8. Si ven que el 8 aquí está solito, no tiene signo, pero nosotros asumimos por derecha que el valor es positivo. Si tiene, el signo siempre aparece antes del valor, antecede al número. Entonces, ambos son negativos. Si tenemos mismo signo, entonces sumamos, ¿cierto? Ahora sí, ¿cuánto nos daría? 7 más 4. Menos 11. Menos 11. Listo, todavía no nos enfoquemos en el signo, simplemente nos da 11. Y como dice que conserva el signo y como ambos tienen que ser del mismo signo, entonces el valor será menos 11. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos menos 4 más 6, ¿qué operación tenemos que hacer? ¿Una suma o una resta? Una resta. La resta. Resta porque los signos son distintos, ¿cierto? Independiente de que el signo de la mitad sea suma. Independiente de que el signo de la mitad se suma, el valor como tal será una, la operación será una resta. Listo. 6 menos 4, ¿cuánto nos daría? 2. 2. ¿Cuál es el número más grande? El 6. El 6. El 6 y es positivo, entonces el valor será Positivo. 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 Eso, muy bien. Esas son las operaciones con signo. Entonces, el valor por eso acá, entonces es 8 menos 13. Simplemente le damos la vuelta, restamos normal. 13 menos 8 nos daría 5. El número más grande es negativo, entonces el valor será negativo. Menos 5. Eso. Ahora veamos el caso de cuando estamos hablando de multiplicaciones y divisiones. ¿Listo? No es lo mismo sumar y restar que multiplicar y dividir. Cuando nosotros estamos hablando de multiplicaciones y divisiones, estas sí no tienen una diferencia entre ellas dos, van a ser la misma cosa,
Pero vamos a tener algo que es una ley general que se va a llamar la tablita de signos. No es la regla de los signos, profe, qué Eso, la pena. regla de los signos o la tabla de los signos, cualquiera. Ah, Listo, la regla de los signos. Entonces, aquí vamos a decir que si dos cantidades, pero aquí recuerden que esta regla, por eso no me gusta llamarla regla porque regla es general. Pero esta regla de los signos, recordemos que solamente aplica cuando estamos multiplicando y viviendo. y dividiendo. Y dividiendo. Eso. ¿Qué pasa? Que como nosotros la llamamos regla, solemos aplicarla para todo. Pero recuerden que la suma y la resta se comporta de manera distinta. ¿Listo? Cuando dos Sí. cantidades tienen el mismo signo, ¿será positivo? Sí, ¿Listo? Más por más, menos por menos, más. más Cuando dos signos tienen cantidades distintas, será son negativos. Menos. negativo. Eso es, muy bien. Listo. Cantidades iguales con signo igual serán positivas, cantidades con signo distinto serán negativas. Recordemos que aquí es distinto en la suma porque si bien la operación sí es una suma, conserva el signo negativo, a pesar de que ambas cantidades sean negativas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esa reglita de los signos porque solamente se aplica multiplicando y dividiendo. Y aquí están nuestras operaciones con signo. Listo, entonces este nos daría menos 5. Menos 5 es la A. Entonces marquemos la A. Listo, esto es del mismo módulo, ¿no? Aquí, entonces aquí, ustedes recuerdan, tenemos el signo también y tenemos operaciones. Entonces lo primero que nos indica es que vamos a resolver lo que está entre paréntesis y después nos ocupamos del resto, pero primero lo que está entre paréntesis. Entonces, entre paréntesis tenemos, ¿cuánto nos daría el primer paréntesis? 9, profe. ¿Por qué 9? 3 por 2, 6, más 3, 9. Muy bien, Sí. 9. ¿No tienen signos? No. Asumimos que todos son negativos, entonces en el primer paréntesis. Aquí todavía no puedo quitar los paréntesis porque hay una multiplicación antes, o sea, hay otro valor que antecede a ese valor. Todavía no la puedo quitar. ¿Listo? La vamos a quitar al final. Listo. Menos 12 por, ahora sí, por favor, alguien tiene muchísima bulla y no quiero cerrarles el micrófono desde acá. Listo. ¿Cuánto nos daría el segundo paréntesis? 10. 10, ¿cierto? Listo. Ahora, para poder romper los paréntesis al final, lo que tenemos que hacer es, bueno, 9 más 1, que nos daría 10. Ahora es multiplicar. 9 por 2. 18. 18. 18, muy bien. Menos, porque ya sabemos que menos por más nos quedaría Menos. menos, entonces por eso de una vez pongo el signo, menos. ¿Cuánto nos daría 12 por 10? ¿Quién me dice? 120. 120. Esa sí es fácil, ¿cierto? ¿Y cuánto nos daría 120 menos 18? 102. 102. 102. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo porque el número más grande es 120 y es negativo. Entonces nos daría menos 102. 102. Listo. Aquí ya comenzamos a ver algo que se llaman polinomios. Y estos polinomios, entonces vamos a empezar a ver en orden los casos de factorización. ¿Alguien ya vio factorización alguna vez? No. No, Más ni o idea, menos. ¿nunca habían visto factorización? ¿Alguien que esté repitiendo noveno, por ejemplo? No recuerdo. No, nunca. No, nunca, ¿no se acuerdan? La verdad no. Ah, listo. Entonces vamos a empezar por los casos de factorización en orden. Vamos a necesitar de todos los casos de factorización para solucionar los ejercicios que nos aparecen del número 3 en adelante. Entonces vamos a ocupar una o dos clases primero en ver todos los casos de factorización y después sí vamos a llenar el módulo así rápido con los ejercicios que nos preguntan. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya voy a quitar estos que aparecen acá y arranquemos por factorización. Antes de arrancar de lleno con la factorización, vamos a ver las distintas partes que tenemos acá. Lo primero que vamos a tener es un monomio, binomio
Binomio de oro. No, esos no eran. Trinomio y polinomio. Monomio, binomio, trinomio, polinomio. ¿A qué le suena monomio? A 1. A uno, a monogámico, a mono. Sí, mono implica uno. Un monomio, entonces, va a ser un término. ¿Qué quiero decir con término? Ya les voy a contar el chiste. Está compuesto por un solo número. Es similar, un término. Ese término pueden tener, entonces, binomio le suena a 2. dos términos, muy bien. 2. Trinomio, A 3. tres términos. Y poli, Más de 3. 4 más. cuatro. 4 más. Muy bien. Cuatro Más de más. tres, es decir, 4. Y voy a poner unos punticos suspensivos que indican 4 o más términos. Cada uno de estos nos va a indicar, o al menos nos va a dar una pista de cuál es el caso de factorización que podemos aplicar. Pero vamos a mirar qué es un término en general. Un término puede estar compuesto, cuando hablamos de factorización, de una letra, que se van a llamar variables. Entonces, una letra puede ser X, Y, Z, W, ¿sí? Un conjunto de letras. Y también pueden tener números. Que no puede aparecer un número solo. ¿Listo? Espérenme un segundito, qué pena con ustedes. Aquí. Ya, ¿a alguien le silencié el audio? Qué pena con ustedes. Yo no suelo silenciarlo así, pero es que no me deja hablar. Sí, pero es que esa bulla es incómoda, profe. ¿Cierto? No, yo no suelo silenciarlos a las malas, pero... Porque me gusta que participen en clase, realmente. Pero es que sí, ya me estaba enloqueciendo. Igual. Yo ya estoy ahí. Están con la bulla ya, ¿no? Eso, entonces a alguien silencié y por favor manténganlo silenciado mientras pueda encontrar la causa de la bulla y eliminarla. Listo, un término, dos términos, tres términos o cuatro o más términos. Un término no implica que no tenga una combinación de varias cosas. Entonces puede ser una combinación de varios números, una combinación de letras, pueden ser solo letras, como puede ser solamente una letra. ¿Listo? Lo que no puede ser es un número solo. O sea, sí es un término, pero no sería un monomio. ¿Listo? Un monomio hace referencia a que tenga una letra y que pueda tener una o más letras o muchos números. ¿Qué lo va a diferenciar un El término monomio, de otro? profe, ¿sí? Dime. El monomio. El monomio. ¿Qué va a diferenciar un término de otro? El signo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos XY más 21 WZTA, no sé, por ejemplo. Entonces, aquí hay dos términos, porque hay un signo que los separa entre ellos. El signo siempre va a ser o pues una suma o una resta, ¿no? Siempre va a haber una suma o una resta separando un signo, un número, una cantidad de otra. Pero este que está aquí grandote es un solo término. ¿Listo? Y este XY también será un solo término. Solamente se diferencian con el signo que aparece en la mitad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Listo? Un binomio. Entonces, un monomio es solamente un término que puede estar compuesto de una letra, y un número, o que puede ser una combinación de todas. ¿Listo? Entonces, un binomio, pues serán dos monomios. ¿Listo? Un binomio solamente serán dos monomios, que quiere decir, como el que vimos ahorita, el que se separaba por el signo, eso es un binomio. Un trinomio, pues serán tres monomios. Y un polinomio serán cuatro o más monomios. ¿Listo? ¿Listo? Cuatro o más monomios. Entonces, un monomio, un término, binomio, pues serán dos monomios, trinomio 3, polinomio 4 en adelante. No tenemos algo que se nos llame más allá de 4, ya no tiene nombre específico. Listo. En el que aparece aquí, ¿cuántos términos tiene? ¿Qué sería? ¿Monomio, binomio, trinomio o polinomio? Polinomio. Polinomio.
Trinomio. Listo. Miremos, identifiquemos Polinomio. cuántos términos tiene. Voy a ir por aquí, voy a escoger la más 4. pequeñita y roja. Listo. Este es un solo término, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. 4. Como tiene 4 o más términos o Es un 4 o más polinomio. monomios, es un polinomio. Muy bien. Polinomio. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. ¿Sí es profe. claro para todos? ¿Sencillo? Sí, señora. Sí, señora. Sí, sí, Listo, señora. perfecto. Entonces, profe, gracias. Gracias, profe. Sí, si señora. quieren tomar un pantallacito, igual el video queda grabado, pero si ustedes quieren podemos tomar un pantallazo como para que guarden ahí la imagen. ¿Listo? Porque es que voy a borrar ahí el tablero. Listo, profe. ¿Listo? Voy a borrarles por Profe. aquí. Ay, esta no era. Sí, Esta no era profe, la ya. herramienta. Voy a borrar por acá, entonces lo que aparece, igual lo que les digo, el video queda grabado, no se preocupen si lo necesitan volver a ver. Entonces, el primer monomio está compuesto por la letra XY cubo, ¿cierto? El siguiente está compuesto por Y cuadrado X4. El siguiente estará compuesto por X2, X3 y el último X a la 4. Entonces, cuando está elevado a la 2, se le llama cuadrado. Cuando está elevado a la 3 es cubo o cúbico. Cuando está de la 4 en adelante, pues no tiene un valor, no tiene un nombre específico, entonces será X a la 4. Recuerden que siempre que está elevado a alguna potencia, vamos a decir a la. ¿Listo? A la 2, a la 3, a la 4, a la 5. Aunque normalmente a la 2, pues se le llama cuadrado. Profe, perdón, Dime. acabo de iniciar la clase, pero no entiendo, apenas está empezando. La clase ya está terminando. Puedes volver a ver la clase en el canal de FEDEU. Ya les toca a cada uno que hable con su coordinador y les dé el dónde se alojan, dónde se van a alojar cada uno de los videos. ¿Listo? Ok, vale. Que la clase ya está culminando. Si son tan amables todos, por favor, cierren micrófono, apaguen cámaras para asegurar la conectividad de todos. ¿Listo? Es para asegurar la conectividad. Ahora sí. Entonces vamos a tener 4 monomios y vamos a empezar con la factorización. Entonces necesito saber si ustedes más o menos recuerdan por allá cuáles son las propiedades de las potencias. Es más, si se acuerdan, ¿qué es una potencia? ¿Recordamos las potencias? ¿Alguno se acuerda de qué es? Es el mismo número elevado. Listo, es un dependiendo- número elevado a algo o una letra, para nuestro caso, elevada a un número, ¿cierto? Sí, señora. Listo, entonces va a ser un valor elevado a otro o con un exponente, ¿listo? Entonces vamos a decir que esto tiene una base, todos los números van a tener una base y tienen un exponente. ¿Qué es lo que sucede? El exponente nos indica cuántas veces aparece la base. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, x elevado a la 3, nos está diciendo que x va a aparecer ¿cuántas veces? 3. 3 3 veces. veces y entre ellas va a haber multiplicación. Es decir, es tener x por x por x. ¿Listo? ¿Es claro para todos ahí? ¿Hasta ahí? Sí. Sí, señora. Señora. Sí, señora. Listo. ¿Qué tenemos como propiedades de las potencias en general? Es que en las potencias no existe algo que nos relacione la suma o la resta. ¿Listo? En las potencias solamente tendremos relaciones de multiplicación y de división, que van a ser las mismas relaciones que vamos a tener en la factorización. ¿Listo? En la factorización nosotros no vamos a hacer otra cosa más allá de aplicar las mismas propiedades de los exponentes. Entonces, base exponente. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que en cuanto tenemos dos cantidades que van a tener la misma base, por ejemplo, 3 y 3, que se están multiplicando entre ellas. Ya ahorita lo escribimos de manera formal, ¿listo? Que se están multiplicando entre ellas. Pero que este 3 está elevado a una base distinta del otro, vamos a conservar la base igual Suman los exponentes. y vamos a sumar los exponentes. Muy bien.
Entonces vamos a conservar la base que es 3 y vamos a sumar los exponentes. 2 más 1, que nos daría 3. 3 también. Coincidentemente nos da 3. Listo. Escribiendo esto de forma un poquito más matemáticamente hablando, entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que vamos a tener una cantidad A y vamos a tener multiplicando por una cantidad A. ¿Listo? A, ambas bases. Vamos a tener dos exponentes, un exponente que va a ser B, un exponente que va a ser C. ¿Listo? Es lo mismo que escribí arriba, pero en lenguaje matemático para que nos vayamos acostumbrando. Esto va a ser igual a tener A como base y en el exponente A. B más C. Muy bien, B más C. La primera propiedad de los exponentes entonces será que si tenemos dos cantidades con misma base pero distintos exponentes, conservamos base y sumamos exponentes. El exponente. ¿Hasta ahí es claro? O sea, solo se suma el exponente. Eso, solo se suma el exponente y se deja en la misma base. Ajá. Ok. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro para todos? Muy claro, profe. Señora. Señora. Bien. Ahora ¿Sería vamos a como tener- reducir base- términos? Y cuando la base es diferente. Ya voy para allá, ya voy para allá. Entonces, esto pasa cuando tenemos misma base. Cuando tenemos la base distinta, pero mismo exponente, ¿listo? Pero cuando tenemos que ambas son distintas, ya no hay nada que hacer. Cuando tenemos que tener, por ejemplo, la base B, que está multiplicando a una base C, pero el exponente es el mismo, exponente A y exponente A, vamos a multiplicar las bases. Y dejamos igual Muy bien, y dejamos igual el exponente. los exponentes. Eso. Muy bien. Multiplicaremos B por C y conservaremos A. En ejemplito, entonces, eso tendríamos, por ejemplo, 4 elevado a la, no sé, cualquier número, 7, que multiplica a 2 elevado a la 7. ¿Listo? Distintas bases, mismo exponente. Esto será igual. Quedaría 8 elevado a la 7. Muy bien, 8 elevado a la 7. 8 ¿Listo? 4 por 2. Vamos a hacerlo pasito a pasito para los que les queda el video solito y no están en clase. Entonces, 4 por 2 elevado a la 7, que para nuestro caso, muy bien, sería 8 elevado a la 7. 7. Listo. Entonces, propiedades, las que van a aparecer numeradas. 1 y 2. Listo. 1, 2. Estos sí van a ser arribita los ejemplos y ahorita los vamos a quitar. Esto pasa cuando tenemos misma base, distinto exponente, distinta base, mismo exponente. Si tenemos base y exponente distinto en ambos casos, no tenemos un atajo que nos sirva. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué pasa con la división o cociente. Cuando nosotros tenemos división, vamos a tener el mismo caso. Si las bases son las mismas, entonces vamos a decir que hay una base A que está dividiendo. Ahora sí, recordemos que la división, como no tenemos aquí en el tablerito algo que nos diga división como tal, el signo al que estamos acostumbrados va a aparecer como un backslash, como con un slash, como con el que está aquí, o va a aparecer con 2 puntos. ¿Listo? También es bien común verlo así. Entonces vamos a dejarlo con 2 puntos como para irnos acostumbrando. Creo que sí lo tiene el módulo. A, 2 puntos A. ¿Listo? A dividido entre A. Pero vamos a tener que esta tiene una base, un exponente B y un exponente C. Vamos a conservar la base. Y a los exponentes los vamos a restar. Cuando es división se resta, ¿sí? Sí. Ok. Listo. B menos C. Veamos un ejemplito numérico por aquí. Que yo sé que los ejemplitos numéricos siempre son un poco más entendibles que el matemático, pero recuerden que este es cualquier número, independiente de lo que sea. Siempre siguiendo las letricas, ¿no? Que si en ambas aparece A, por ejemplo, entonces sabemos que es la misma. ¿Listo? Pero puede ser cualquier tipo de número natural, no importa. Listo. Y veamos un ejemplo entonces numérico. En algún punto se nos va a cerrar la sesión de Zoom, porque las sesiones de Zoom nos dan ventanas solo de 40 minutos. Vuelven e ingresan con el mismo enlace, ¿listo? Vale. Entonces vamos a decir que tenemos, por ejemplo, 8 elevado a la
6 y que divide a 8 elevado a la 2. Listo. ¿Cómo nos quedaría aplicando la propiedad del exponente? 8 a la 4. Muy bien, 8 a la 4. 8 a la 4. ¿Todo es entendible por qué? Sí, señora. ¿Sí? ¿Listo? Conservamos base, señora. restamos Exponentes. Vamos, base, restamos exponentes. exponentes. Listo. Entonces 6 menos 2, Ah. 4. Y la base era 8, conservamos el mismo 8 elevado a la 4. 4. Listo. Veamos entonces la última de las propiedades de operación de los exponentes. Profe, una pregunta. Dime, ¿Y si la base no son iguales? para allá vamos. Entonces, la última de las propiedades de los exponentes en cuanto a operaciones, porque hay otras propiedades que son distintas, ya las vamos a ver. Pero de las de los exponentes, entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que si la base es distinta, entonces vamos a tener una base A que va a dividir a una base B, pero los exponentes deben ser iguales. ¿Listo? Siempre el Ahí exponente separamos. tiene que ser igual. Tiene que ser igual el exponente. Lo mismo que con la multiplicación. Si las bases son iguales, exponentes distintos. Si las bases son distintas, exponentes iguales. Exponentes Si no, no tenemos nada que los relacione. ¿Y si todo es diferente? No hay ninguna operación que no la relacione. Por ejemplo, si nosotros tenemos 12 elevado a la, no sé, 4. Veámoslo con letras para que nos vayamos familiarizando un poquito más. Esto es lo que pasa con la factorización. La factorización lo que busca es simplemente hacer distintas agrupaciones de términos que sean semejantes. ¿Qué pasa cuando los términos no son semejantes? Va a pasar lo que está acá. Si ustedes se dan cuenta, acá hay un valor que tiene una base y un exponente. Cuando el exponente no aparece, vamos a decir que es 1. Entonces, y elevado a la 1, x elevado a la 3. Las bases son distintas, los exponentes son distintos, entonces simplemente va a quedar escrito uno al ladito del otro, porque no tenemos algo que la relacione. Entiendo. Entonces siempre va a ser 1, ¿sí? Cuando no tiene nadita, Cuando no tiene asumimos número. que vale 1. 1. Eso sí, cuando no tiene número. Eso, sí, esa es otra de las propiedades. Ya las vemos. Primero vemos la de las Profe. operaciones y ya después vemos las otras. Cuéntame. Y si sale, digamos, en un exponente un número y en el otro exponente una letra, ¿se puede o eso no pasa? Sí, también se puede. Eso ¿Y depende. qué asumo? En ¿Que caso es de un 1? factorización, los vamos a ver todos, incluyendo sus casos especiales, pero por hoy vamos a ver un repasito. ¿Listo? Pero sí, también se puede. Número, ¿se puede asumir que la letra es igual al número o el número igual a la letra? Dame un ejemplo porque no te entiendo. O sea, la compañera pregunta cuando hay una base y la base sería A y del otro lado tendríamos 3. ¿Se puede asumir que sería 3 o igual a? Por ejemplo, ¿esto? Sí, profe. Entonces, digamos, en la otra que sea, digamos, A y arriba B. Ah, ya entendí, ya entendí. ¿Ya? No, tienen la base sería la misma. Entonces, ¿qué nos quedaría? Si asumimos que están multiplicando, ¿listo? Entonces sería A, y en el exponente nos quedaría 3 más B. Porque Queda no podemos 3. sumar peras con manzanas. ¿Listo? Ah, ok. Ah, listo. Vale, gracias, profe. ¿Listo? ¿Sí esa era su duda? Sí, Sí, esa. señora. Ah, listo, ya les aluciné entonces la duda. Si no, aplicamos las mismas propiedades, solo recuerden que los números solo se pueden sumar con números y letras solo se pueden sumar con letras. Ya vamos a ver cómo se suman entre ellas y demás la siguiente sesión. ¿Listo? Por ahora simplemente esto es una clasecita de repaso, como para conocernos y demás. Listo. Entonces aquí ya podemos más o menos predecir qué es lo que va a suceder con la otra. Vamos a decir entonces que vamos a dividir A entre B y vamos a conservar el exponente. Entonces dividimos bases y conservamos exponente. Veamos un ejemplo numérico al respecto. Vamos a decir, ya este es el ultimito y nos vamos. Se acaba la clase. Profe, una pregunta. Cuéntame. Por ejemplo, si toca hallar el valor de un exponente, Sí. ¿qué se hace? ¿Se multiplica los dos de abajo y se suma el exponente de arriba?
Para hallar exponentes nos toca ver logaritmos, Ah, vale. que es la operación contraria al exponente. Es como cuando nosotros queremos encontrar el valor intermedio en una suma, que nos toca hacer una resta, ¿sí? Profe, pero ¿todos se suman o uno los puede dividir, restar y también multiplicar? Ya vamos para allá, ya vamos a aclararlo. Entonces, primero terminemos de ver el ejemplo numérico del número 4 y ya vemos los otros. Ah, listo, sí, señora. ¿Listo? Entonces vamos a decir que, por ejemplo, tenemos 8 elevado a la 2 y ese valor vamos a dividirlo, los dos punticos, dividido entre 4 elevado a la 2. Listo. 8 dividido entre 4, ¿cuánto nos daría? 2. 2 Elevado a la 2. elevado a la 2 porque vamos a conservar el exponente. Exacto. 2 elevado a la 2. ¿Hasta ahí es claro para todos ustedes? Sí, Sí, señora. señora. Listo. Sí, señora. muchachos. Listo. Señora. Entonces, ahora sí vamos a aclarar ciertas cositas. En las mismas propiedades de los exponentes, entonces vamos a decir que cualquier valor que tengamos, un exponente que no aparezca nada en la parte superior, ¿sí? O sea, una base con un exponente que no tenga nada o que no tenga exponente aparentemente, siempre vamos a decir que ese exponente va a valer 1. 1. cualquier número elevado a la 0 o cualquier letra elevada a la 0 va a valer 1. ¿Listo? Cualquiera, letra o número elevado a la 0 siempre va a valer 1. Por ejemplo, 55.555 millones, no sé qué número habrá ahí, elevado a la 0. ¿Eso nos va a valer? 1. 1, eso es. 1. Cualquier número, independiente de si es chiquito, grande, positivo o negativo, elevado a la 0 valdrá 1. Pero el 0 no se coloca, ¿cierto? Sí se coloca. En este sí, en el que no se coloca es en el 5. Ah, vale. Listo, en esta sí, siempre que nos aparezca algo elevado a la 0 va a valer 1. Lo que pasa es que todas estas son como herramientas que vamos adquiriendo para empezar a ver factorización. Entonces es importante saber, si yo les mando a dividir dos valores, entonces que ustedes sepan, ah, no, es misma base, distinto exponente, se pueden restar. ¿Listo? Como qué herramientas podamos tener para empezar con factorización. Pero primero lo que vamos a hacer es llenarnos de esas herramientas. ¿Listo? ¿Y cuando lo estoy desarrollando es necesario colocar el número 1? ¿En dónde? ¿En este? No. Sí. No hay necesidad. Es lo mismo que cuando sumamos cantidades positivas, que positiva y positiva sabemos que de la cantidad el resultado va a ser positivo, pero nunca lo ponemos. Es exactamente igual. ¿Listo? En las propiedades de las potencias que tenemos acá, no sé si le quieran tomar algún pantallazo. O si después con el videíto le van tomando captura. Eso, como para tenerlas a la mano. ¿Qué es lo que pasa con la suma y con la resta? Entonces, en la suma y en la resta, nosotros vamos a decir que no vamos a poder sumar cantidades si no tienen misma base, mismo exponente. Por ejemplo, no hay algo que nos las relacione, pero si nosotros, por ejemplo, tenemos 22 por 10 a la 2, ¿alguno de ustedes ya vio notación científica antes? La verdad no, profe. ¿Ni idea? Listo, entonces vamos a dejar un apartadito para la siguiente sesión de notación científica para que podamos explicar qué pasa con la suma y con la resta. Igual ya no nos queda sino un minutico de clase. Entonces, muchachos, ¿qué les pareció la clase del día de hoy?